Buenas tardes. Vamos a continuar con el temario del sistema cardiovascular dentro del programa de Biología 2 que nos da la Universidad de Guanajuato. Se engloba dentro del bloque 2 y empezamos. Vamos a hablar ahora de generalidades del sistema inmune. Vamos a decir, en primer lugar, que existen dos mecanismos para la protección contra las infecciones. Los mecanismos de resistencia inespecíficos y los mecanismos específicos no son difíciles de entender, vamos a verlos. Los mecanismos de resistencia específicos pues en realidad protegen contra muchos tipos de enfermedad, pero no de forma específica contra algún tipo de enfermedad en particular. Vamos a hablar por ejemplo de la piel, ¿no? La piel sabemos que en su parte más superficial está constituida por la epidermis, que tiene células escamosas que tienen queratina y que son inertes y que impiden tanto la entrada como salida de líquidos y en general de muchísimas otras sustancias al cuerpo, al tiempo que permiten evitar la fuga de líquidos, de electrolitos y de diferentes tipos de sustancias del cuerpo. Impiden también la entrada de muchas otras, incluyendo virus, incluyendo bacterias, incluyendo parásitos. Entonces, es un mecanismo de protección para el cuerpo, pero que no va a proteger específicamente contra algún tipo de infección. Puede proteger contra muchísimos tipos de infección. Entonces, en ese sentido, podemos decir que es inespecífico. Del mismo modo, podemos hablar de la mucosa respiratoria. La mucosa respiratoria, por ejemplo, en la nariz, se encuentran las vibrisas, que son esos vellos que en muchas ocasiones nos gusta quitarnos porque estéticamente no son buenos, pero que en realidad protegen contra muchos tipos de enfermedad, contra la introducción de insectos, de diferentes tipos de parásitos y capturan muchos tipos de impurezas. Al mismo tiempo, tanto en la nariz como en el resto del sistema respiratorio se encuentra el moco y ya en las vías respiratorias inferiores y a partir de la tráquea encontramos cilios que tienen la capacidad de desplazar el moco con todas las sustancias que han capturado hacia el exterior, hacia la faringe, y que serán ya sea deglutidas o serán expulsadas mediante la tos. Y podemos seguir hablando de diferentes mecanismos inespecíficos, como el que se encuentra en el sistema digestivo, en las lágrimas, que en realidad no protegen específicamente contra algún tipo de agente, sino que su protección es general. Bien, eso es en cuanto a los mecanismos inespecíficos. ¿Cuáles son los mecanismos específicos? Bueno, estos se basan sí ya en la inmunidad. Es la capacidad que poseen los organismos vivos para resistir a una enfermedad infecciosa o producida por la mordedura o picadura de algunos animales. Bien, la condición contra la inmunidad es la susceptibilidad, que es la posibilidad de adquirir una infección por falta de inmunidad. Por ejemplo, ahora estamos en una situación, en el momento que estoy grabando este video, en la que tenemos una pandemia por el coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19. Bien, la mayor parte de la población en este momento es susceptible porque no tiene los mecanismos específicos para defenderse contra este virus. Entonces, en el caso de la mayor parte de las personas que escucharán o verán este video, serán susceptibles, como en el caso de un servidor que es susceptible al COVID-19, pero lo es porque no tengo los mecanismos inmunológicos específicos que me protegerían contra esta infección. Bien, vamos a dar algunas definiciones. Un importante es un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es cualquier sustancia
que es capaz de provocar una respuesta inmune del cuerpo. Y estas sustancias provienen del exterior del organismo. Un anticuerpo es una sustancia que produce el organismo como respuesta al antígeno. Y va a reaccionar con él. Entonces, eso es un anticuerpo. En el cuerpo humano, estos anticuerpos les vamos a llamar inmunoglobulinas. Hay de 5 tipos que no vamos a mencionar aquí las funciones de cada uno, pero tenemos la inmunoglobulina G, que se abrevia como IgG, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E. Otra definición: la inmunidad celular es la que es mediada por células del sistema linfoide o linfático y que tienen una mayor habilidad para matar y destruir a la célula que posee el antígeno. Vamos a explicar esto un poquito. Una bacteria, por ejemplo, es una célula que puede introducirse en el cuerpo, que tiene una membrana celular, que tiene antígenos en su superficie, es decir, tiene proteínas, tiene lipoproteínas, glucoproteínas, tiene sustancias en su superficie celular que le permiten ser reconocida como propia del cuerpo o extraña al cuerpo. Todas las células, o casi todas las células, deben de tener antígenos. Y estos antígenos permiten que sean reconocidas. En el caso del sistema inmunológico, en el caso del sistema inmune del cuerpo, permiten que se les reconozca como extrañas, es decir, que no pertenezcan al cuerpo. Si lo comparo con un ejemplo de la vida diaria, pues, por ejemplo, en una empresa que se dedique, no sé, a comunicaciones, por ejemplo, pues su personal, todos tendrán que utilizar un gafete que tendrá el logotipo de la empresa, que tendrá la fotografía del portador, del trabajador, y que tendrá ciertos elementos de seguridad, como puede ser un código de barras, como puede ser una banda magnética, no sé, y que permiten que se reconozca a esa persona que lleva el gafete como trabajadora de esa empresa. Pero si alguien lleva un gafete que es diferente, pues se le va a reconocer como ajeno a la empresa, no pertenece a la empresa. Así es más o menos como funcionan estos antígenos que llevan las células que podrán introducirse al cuerpo y ser reconocidas como extrañas. Asimismo, también las células del cuerpo tienen sus propios antígenos que les permiten ser reconocidas como propias del cuerpo. Un ejemplo sería el sistema ABO, que es el sistema que permite reconocer principalmente a las células de la sangre y que nos dan los famosos grupos sanguíneos, el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Bueno, los linfocitos T van a representar al 70% de los linfocitos y proporcionan inmunidad celular principalmente contra virus, hongos y algunas bacterias. Se encargan también de la memoria inmunológica porque tienen los linfocitos T una vida sumamente larga. Entonces, estos linfocitos T en un momento dado reconocieron un antígeno presente en un parásito, presente en una bacteria, y lo guardan en la memoria, lo guardan en su memoria inmunológica, y que esto va a brindar la posibilidad de protegernos contra muchas sustancias extrañas, muchos antígenos, y es lo que va a permitir en un momento dado que seamos inmunes a algunas enfermedades. Por ejemplo, una vez que alguien ha adquirido una infección o ha sido vacunado contra la influenza tipo H1N1, pues esa persona guarda en su memoria inmunológica los antígenos que pertenecen a este virus y se podrá defender muy bien contra esta infección durante un buen tiempo. Bien, los linfocitos B, a diferencia de los T, tienen una vida más corta y son las células encargadas de la formación de las inmunoglobulinas de las que ya habíamos hablado,
y entonces están encargadas de la inmunidad humoral. Hago aquí un paréntesis. ¿Qué es la inmunidad humoral? Bueno, pues un humor, en primer lugar, así con H, no es, hablando de inmunología, no se trata de un estado de ánimo. Un humor es una sustancia generalmente líquida y que contiene proteínas en su interior. Y en este caso, pues las proteínas, entre otras que contiene este humor, pues son inmunoglobulinas. Entonces, el tipo de inmunidad que ofrecen los linfocitos B, gracias a las inmunoglobulinas, pues es mediada por unas proteínas llamadas así, inmunoglobulinas. La inmunidad humoral entonces es la presencia o producción resultante de las inmunoglobulinas contra antígenos de microorganismos o de sus productos. Bien, tenemos diversos tipos de inmunidad. La inmunidad puede ser natural o heredada o adquirida. La inmunidad natural es la resistencia a la infección, perdón, que no depende de algún contacto previo, espontáneo o experimental con el agente infeccioso o sus antígenos. Y tenemos de tres tipos, de especie, de raza o grupo o individual. Vamos a explicar esto un poquito más antes de avanzar en la diapositiva. Eh, la inmunidad de especie es dada por el simple hecho de pertenecer a una especie o a un grupo de especies, de hecho. Por ejemplo, vamos a hablar de algunos tipos de tuberculosis. Hay algunos tipos de tuberculosis que padecen los organismos que son homeotermos. Por ejemplo, el ser humano. El ser humano es homeotermo o de sangre caliente y es capaz de padecer un tipo de tuberculosis que no afecta a las aves. Y no afecta a las aves porque las aves normalmente tienen una temperatura corporal superior a la del ser humano. Y eso hace imposible que la micobacteria que produce la tuberculosis pueda afectar a las aves. Igualmente se puede hablar de otro tipo de tuberculosis que afecta a los peces que son de sangre fría y, y que no tienen un control real de su temperatura corporal y no van a poder adquirir la tuberculosis que afecta al ser humano. Pero igualmente el ser humano no se va a ver afectado por el tipo de tuberculosis que afecta a los peces porque no tenemos la misma temperatura corporal. Entonces, este es un ejemplo, no el único, pero es un ejemplo de el tipo de inmunidad que es proporcionado por el simple hecho de pertenecer a una especie o a un grupo de especies. Bueno, la inmunidad natural de raza o de grupo es la que es dada por el hecho de pertenecer a un tipo a una raza en particular. Reconocemos que hay infecciones, hay agentes infecciosos que atacan con más facilidad a la raza negra o a la raza blanca o caucásica o a otros grupos raciales y contra la cual estamos nosotros, con la cual están otros grupos defendidos. O por ejemplo, la inmunidad de grupo se puede referir a aquella que es dada por vivir en cierta región o por tener ciertos hábitos de vida que no se tienen en algunos otros lugares. Por ejemplo, si yo vivo en una región que tiene un clima templado, estamos en una zona templada del cuerpo, una altitud del mundo, perdón, y que estamos a una altitud de aproximadamente 2.000 metros, 2.500 metros, va a ser difícil que, que pueda adquirir ciertas infecciones porque estaré yo protegido por estar constantemente expuesto. Si se acerca como turista en cuestión de trabajo, personas que viven en una región tropical o a nivel del mar, sean más susceptibles a adquirir estas infecciones porque su sistema inmunológico no está acostumbrado a combatir a este tipo de agentes. Esa es la inmunidad de grupo. Y la inmunidad individual puede ser dada por el
hecho de haber experimentado enfermedades previas y de las cuales yo ya estoy protegido. Bien, la inmunidad adquirida es la resistencia a la infección, que es engendrada por un ataque espontáneo de enfermedad infecciosa, una infección experimental, vacunación o la introducción de organismos de anticuerpo preformados. Es lo que habitualmente la gente conoce como vacunas, aunque no todo lo que pertenece a este tipo de inmunidad es dado por vacunación. Hay otros tipos de sustancias, aparte de las vacunas, que pueden ser introducidas en el cuerpo con el fin de generar inmunidad. Existen dos tipos de inmunidad adquirida, que son la pasiva y la activa. La inmunidad pasiva es aquella que se adquiere por medio de la introducción al organismo humano de anticuerpos preformados y que puede ser natural o artificial. Vamos a hablar de la natural. Por ejemplo, el ser humano que está en formación dentro del útero adquiere nutrientes, adquiere oxígeno a través de su madre, perdón, a través de la placenta. Pero resulta que también la placenta puede dar paso de la madre al hijo de inmunoglobulinas que habían sido previamente formadas. Y ya habíamos hablado nosotros que las inmunoglobulinas en realidad son anticuerpos que están dirigidos contra diversos tipos de agentes o contra diversos tipos más bien de antígenos. De tal forma que una persona que está dentro del vientre materno por el solo hecho de estar ahí, por el solo hecho de recibir los nutrientes y diversas sustancias de su madre, pues va a adquirir los anticuerpos. Y bueno, eso es en el vientre materno, pero también al recién nacido que recibe la lactancia materna, sobre todo en los primeros días de vida, cuando la madre en vez de leche lo que produce es calostro, pues va a proporcionar a su lactante, a su recién nacido, una gran cantidad de inmunoglobulinas. El calostro es una secreción diferente de la leche que también es producida por la glándula mamaria y que solamente se produce en el periodo perinatal, es decir, alrededor del nacimiento de un niño o de una niña. Ya posteriormente lo que se seguirá produciendo será leche y más bien tendrá un valor nutritivo más que un valor inmunológico. Eso es en cuanto a la inmunidad adquirida pasiva, pero de forma natural, porque la artificial puede ser la administración de anticuerpos por vía oral o por vía parenteral. Bien, eso fue la inmunidad pasiva, adquirida pasiva. La inmunidad adquirida activa es la habilidad o condición adquirida por los tejidos para producir anticuerpos específicos a partir de contactos con agentes microbianos o sus toxinas, que en este caso consideraremos los anticuerpos. Bien, vamos a abundar un poquito en esto. La inmunidad adquirida activa, si tomamos en cuenta la definición anterior, se puede obtener después de haber padecido ciertas enfermedades. Se me ocurre en este momento varicela, por ejemplo, al estar en contacto con un portador. Ahorita, por ejemplo, en esta época que estamos con la pandemia del coronavirus que produce el COVID-19, bueno, pues si yo me encuentro con un portador de ese coronavirus que no tenga síntomas, pues se le llama asintomático, pero eso no quiere decir que no me pueda transmitir a mí el virus y que yo pueda enfermarme. Y puedo quedar igual que él sin enfermarme, puedo permanecer asintomático, pero mientras tanto, el hecho de haber estado en contacto con el coronavirus a mí me va a permitir adquirir cierto tipo de inmunidad que se va a llamar adquirida activa.
porque ya reconozco los antígenos que están en la superficie de ese virus. Ya lo reconoce mi sistema inmune y se va a preparar para poderse defender de una futura infección. Bueno, si estoy también constantemente expuesto a gérmenes que pueden producir enfermedad, pues también voy a adquirir la inmunidad adquirida activa. Es el caso, por ejemplo, de la tuberculosis o de la lepra. No son enfermedades producidas por micobacterias y que no, salvo que tenga una deficiencia en el sistema inmune, difícilmente van a provocar enfermedad de inmediato. Pero si yo estoy constantemente atendiendo a gente con tuberculosis, por ejemplo, o convivo con alguien que tiene tuberculosis, pues muy fácilmente estoy expuesto a esa micobacteria. ¿Cuál sea la consecuencia de eso? Pues me puedo enfermar, sí, pero también puedo desarrollar anticuerpos contra esa micobacteria. Y entonces va a ser más difícil que me enferme porque ya tengo yo anticuerpos que me protegen. O también decíamos por la introducción de antígenos, sea por vía oral o parenteral. La vía oral, bueno, pues es tomado por la boca y vía parenteral es por cualquier vía que sea diferente de la oral o digestiva. Ejemplo, inyecciones intramusculares intravenosas, aplicación de supositorios, parches, medicamentos que son inhalados, etcétera. O sea, todavía que sea diferente de la oral, la vamos a considerar parenteral. Bueno, la inmunización. ¿Qué es la inmunización? Es la introducción de una sustancia extraña al cuerpo, ya sea un antígeno, ya sea un anticuerpo, no importa cuál de los dos, con el propósito de evitar la enfermedad durante largo tiempo, de conferir una protección temporal o de modificar sus características, las características que puede darme la enfermedad. La inmunización, decíamos que puede ser activa o pasiva. La inmunización activa tiene por objeto estimular el desarrollo de anticuerpos específicos en el organismo y se adquiere como resultado de la propia actividad inmunológica del individuo y que tiene que tener por lo menos tres características, que es eficaz, segura y útil. ¿A qué nos referimos con esto? Eficaz quiere decir que sirva, o sea, que yo una vez que la introduzca en el cuerpo, realmente produzca el efecto que yo pretendo obtener. Tiene que ser segura, es decir, que no provoque un daño mayor al que yo pretendo prevenir. A eso me refiero con que sea seguro y que sea útil. Es decir, no voy a gastar yo en producir una vacuna para una enfermedad infecciosa que afecta solamente a una o dos personas de cada millón. O sea, no tiene sentido producir una vacuna para enfermedades que son raras. Entonces, a eso nos referimos con que una vacuna tiene que ser eficaz, segura y útil. Bien, la inmunización activa puede ocupar diversos tipos de sustancias que pueden ser los mismos gérmenes que provocan la enfermedad, los cuales están atenuados por diferentes mecanismos o que estén inactivados. Y esos son los dos tipos de gérmenes que podemos ocupar para proporcionar inmunidad. O también podemos utilizar toxoides. Los toxoides son las mismas sustancias que produce el germen, pero sin su daño potencial, como es el caso del toxoide tetánico o el toxoide diftérico, o algunos tipos de proteínas también. Ahora, la inmunización pasiva consiste en la introducción en el organismo de un suero que contenga anticuerpos. Eh, ya no voy aquí a introducir yo la sustancia que, que puede producir la enfermedad. Ya no voy a poner yo a trabajar al sistema inmune. Ahora lo que voy a hacer yo es que le voy a echar una manita al sistema inmune. En vez de poner al cuerpo, al organismo, a producir anticuerpos, yo le voy a dar esos anticuerpos al organismo. Le voy a decir, descansa, cuando no tienes tú la capacidad de producir esos anticuerpos, bueno, yo te los voy a dar.
Y eso es en lo que consiste la introducción de esos anticuerpos contra enfermedades específicas. Lo que se puede ocupar aquí son antitoxinas, globulinas gamma o sueros hiperinmunes. Tienen un inconveniente este tipo de sustancias. Uno de los inconvenientes es su duración, que es corta. Generalmente no, la protección contra la enfermedad que se pretende prevenir o tratar no es larga, y además pueden producir alergias. Hay un riesgo muy alto de la producción de alergias. Como todas estas sustancias son proteínas y proteínas extrañas al cuerpo, con facilidad pueden producir alergias, entonces se deben de manejar con mucho cuidado. Bien, ya como última diapositiva tenemos esta que representa la cartilla nacional de vacunación que se ocupa actualmente en México y que nos menciona cuáles son las diversas enfermedades de las que nos protegen actualmente. Tenemos, por ejemplo, la vacuna BCG. La BCG es una vacuna que se aplica, como aquí dice, al momento de nacer. Es una sola dosis. Se aplica en el brazo, entre el brazo y el hombro, de forma intradérmica, y produce cierto tipo de reacciones que aquí no vamos a describir, pero que el resultado final es la presencia de una cicatriz permanente que todo el mundo debe de tener, y solamente se produce cuando estuvo bien aplicada. Si no estuvo bien aplicada esta vacuna, no se van a producir las reacciones que se deberían de observar, y la consecuencia es que no va a haber una protección adecuada contra la tuberculosis. Eh, otra vacuna que observamos con frecuencia actualmente es la pentavalente, pentavalente acelular, que aquí nos mencionan cuáles son las enfermedades contra las que nos está protegiendo: difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones por hemófilos influenza tipo B. Y el número de veces que se deben de aplicar y el periodo de la vida en que se aplican: a los 2 meses, 4 meses, 6 meses y a los 18 meses. Una vacuna que tiene mucho tiempo aplicándose en México con buena efectividad es la de PT, que es la que protege contra la difteria, tosferina y tétanos. La protección es al 100% contra la difteria, al 60% contra la tosferina y al 30% contra el tétanos. Tenemos la vacuna contra el rotavirus, que es de reciente aplicación en México y solamente se aplica a lactantes. La vacuna contra las infecciones por neumococo, que es la neumocócica combinada. La vacuna contra la influenza. La vacuna contra sarampión, rubiola y parotiditis, que es la triple viral. La Sabin, que también se llega a aplicar al nacer y protege contra la poliomielitis. Y la SR, que protege contra sarampión y rubiola. No voy a mencionar aquí los mecanismos por los cuales se prepara cada vacuna ni el modo como actúa, pero es el esquema actual de vacunación en México. Bien, pues agradezco a todos su atención y los espero en el siguiente tema, que será anatomía del corazón.